Y precisamente lo que conversábamos, la misma evolución de los Humala Heredia, la evolución política, habrá quienes quieran llamarlo de otra forma, pero la misma evolución en el tema del discurso democrático es un pie que nos lleva a reflexionar. Percy Medina se encuentra con nosotros, jefe de la misión de Perú de IDEA Internacional. Percy, gracias por acompañarnos. Y esto primero, ¿no? O sea, yo creo que en medio de toda esta suerte de psicología nacional que lamentablemente no tiende mucho pues al optimismo, ¿no? Que nos flagelamos permanentemente, creo que es un momento de pausa y de congratulación con respecto pues a la consolidación cada vez más evidente de la democracia peruana. ¿No crees tú? Sin duda alguna, un proceso electoral siempre es una oportunidad para reafirmar las convicciones democráticas, ¿no? Nos llenamos de espíritu democrático, sentimos que nuestro voto cuenta, y es el único momento en el que en realidad todos los peruanos y peruanas tenemos exactamente el mismo poder, ¿no es cierto? Porque todos tenemos el mismo valor con nuestro voto para fijar quiénes van a ser las autoridades en los próximos 5 años. Yo creo que es un momento bien importante también para reafirmación de los valores democráticos, ¿no? Reafirmar qué es lo que sustenta la democracia, por qué es que estamos en un régimen como el democrático y en qué se basa. Así es. Ahora, ¿en qué se basa precisamente ya entrando a los detalles más fastidiosos? Lo hemos conversado antes, Percy, en la primera vuelta. Estos desayunos electorales ya no deberían darse. Es decir, el sentido, otra vez, de la democracia es que también todo tenga su momento, ¿no? Sí. Y por supuesto, los excesos de las campañas se dan cuando hay una proclividad a la guerra sucia basada, por supuesto, en la desesperación por influir en el voto hasta el último momento. Entonces, si decimos, el último acto de campaña se da el viernes, para que luego la ciudadanía pase a una suerte de etapa de reflexión, donde ya todo está puesto sobre la mesa y pueda decidir su voto libremente, no tiene sentido. Regresamos otra vez con declaraciones del presidente Humala y volvemos de inmediato. Se utilizan determinados periodistas y dale con esas cosas, que lo único que hacen es distraer, o detrás de eso hay intereses económicos de interés, o sea, de baja talla, ¿no? ¿Se va golpeado, presidente, usted, con tanta acusación? ¿Cree usted? No, ¿tú cómo ves? ¿Me has golpeado? No. Hay ollanta para rato, así que no te preocupes. Va a haber ollanta para rato. Después de estos 5 años de gobierno, nosotros pudimos conversar con su padre y él había mencionado que se sentía un poco defraudado. ¿Usted se siente satisfecho de la labor que ha hecho? Yo creo que hay un abuso que están haciendo algunos medios, algunas empresas privadas de comunicación, con mi padre que tiene más de 80 años, ¿no? Que está inclusive yéndose a tratar un problema visual y antes de la operación lo están entrevistando. Me hacen acordar cuando un periodista a una persona que tenía su pierna atrapada en una picadora de hierro le estaban preguntando, señor, ¿cómo se siente? O sea, también eso se enseña en las universidades y en las escuelas de periodismo. Bien, declaraciones del presidente de la República. Adelante con más información en estudios. Bueno, conversábamos pues, ahí escuchamos al presidente sus opiniones luego de sufragar. Conversábamos, Percy, este tema de los desayunos. Vemos a la señora Fujimori cocinando, ¿no? Con su delantal. Entonces, por supuesto, estás proyectando una imagen pues de supermujer que puede ser, ¿no? Tiene evidentemente un sentido proselitista. Igual vemos al señor Kuczynski también haciendo declaraciones de última hora. Deberían prohibirse. Yo creo que sí, y es algo que tal vez habría que trabajar en el marco del pacto ético, ¿no? Yo creo que el pacto ético ha hecho avances muy importantes esta vez, se ha pronunciado más que nunca, y tal vez tendría que proyectar también para las próximas elecciones un conjunto de cosas que proponían los candidatos, más allá de la prohibición legal, que no hagan, ¿no? Por ejemplo, este tipo de manifestaciones que, como bien dices, son básicamente proselitistas. Así es, y son una particularidad peruana, lo comentabas la vez pasada, ¿no? Es una especie de ingenio marquetero político. En la primera vuelta reciente. Lo hemos comentado y efectivamente es relativamente reciente. Ahora, Percy, grandes lecciones, grandes ejes de lo que ha sido esta campaña, siempre con esta idea de la consolidación de la democracia en mente. ¿Dónde ves las particularidades? A ver, en primer lugar creo que la segunda vuelta ha sido significativamente distinta de la primera, ¿no? En la primera estuvimos muy enfocados en el tema de las exclusiones. Fue un thriller legal, en realidad. Sí, exactamente. ¿No? Ahí lamentablemente. Los protagonistas fueron los abogados que estuvieron, digamos, litigando en todos estos procedimientos internos. El segundo tramo de la campaña ha sido muy distinto. Creo que ha habido más oportunidad para discutir ideas y propuestas. Se ha dado una polarización nunca deseable,
pero en medio de ella ha habido alguna discusión importante de carácter programático, ¿no? Yo creo que ha habido esfuerzo además de los medios de comunicación, los canales, los medios públicos, el Canal 7, Radio Nacional, han hecho un esfuerzo importante por ser neutrales en la campaña y por poner discusión programática. A mí eso me parece importante. Incluidas auditorías, ¿no? Incluidas auditorías para ver cómo ha sido la cobertura en el caso de cada candidato. Por supuesto. Que fue un desafío en el caso de la primera vuelta, porque como eran tantos, ¿no? Pero era lo que le toca a una señal. A mí me parece que han hecho un esfuerzo importante. Otros medios de comunicación privados han hecho también esfuerzos para poner espacios, para generar discusión, para editorializar sobre temas programáticos y las ideas que plantean los candidatos. Creo que ha habido mucho interés de la sociedad civil por interpelar a los candidatos, por proponerles cosas. Ha habido foros, eventos, conversatorios a los cuales han ido técnicos de los partidos. En fin, me parece que ha sido una oportunidad como para poner temas en la agenda pública. Porque muchas veces, Percy, el lugar común prácticamente de comentarios de medios y analistas es: priman las pullas, ¿no? La gente no escucha propuestas. Y mira tú lo que ha sido esta segunda vuelta con respecto a diferencias clarísimas que las había, pero proyectadas, ¿no?, hacia el electorado, sobre política económica, sobre políticas de seguridad ciudadana, sobre políticas tributarias, sobre educación, es decir, toda una serie de contrastes marcados entre dos candidaturas que muchos decían iban a ser más o menos parecidas o iguales, ¿no? Nunca se discute tanto sobre política pública como en la campaña electoral. Después nos olvidamos un poco de todos estos temas y dejamos que las cosas estén en manos de los expertos. Pero en época electoral la gente, además uno ve en redes sociales, ¿no es cierto?, en Facebook, en Twitter, cómo la gente tiene opinión sobre temas, y el voto de las personas siempre se dice que se basa en la simpatía, en la sonrisa, en fin, en buena medida es así, no lo vamos a negar, pero hay cada vez más un componente programático en las decisiones. Cuando uno ve lo que la gente postea, entonces se encuentra que hay elementos, digamos, en su reflexión que incluyen cuál es la decisión frente al 24x24, frente al ingreso a las Fuerzas Armadas, al tema de orden interno, frente a otros aspectos que se han discutido en la campaña. Entonces yo sería optimista en relación con la segunda vuelta. ¿Qué nos dicen, Percy, estas segundas vueltas que siempre, todas, desde el del retorno a la democracia, todas las segundas vueltas han sido sumamente ajustadas? Bueno. ¿Qué nos dice con respecto a la, qué sé yo, la atomización del liderazgo? ¿De qué estamos hablando? ¿Es un fenómeno mundial del escepticismo frente a la política, de la dificultad de imponer, ¿no?, un liderazgo de manera mucho más clara? ¿Eso ya es mucho más difícil, más evasivo? ¿Qué nos dicen estas segundas vueltas en términos de resultados? En todo el mundo se habla de la apatía frente a la política, ¿no?, que la política ya no convoca adhesiones de pasión. Pero esta segunda vuelta nos está mostrando que hay mucha pasión también en la política, sí, ¿cierto? Y lo podemos ver todos los días. Cuando uno ve las redes sociales, ve lo que la gente postea, y hay pues declaraciones prácticamente en relación con por qué la gente va a votar, de qué manera, ¿no? Entonces, a mí me parece que también la campaña es una oportunidad para que nos reconectemos con nuestro lado político, pensemos por qué es que vamos a votar por determinado candidato. Nos interpelemos, ¿no? Nos interpelemos cuán consistente es nuestra decisión, efectivamente, en qué estoy, por qué, qué he hecho, ¿no? A mí me pareció muy interesante saber que hay centenares de jóvenes que, sin ser afiliados a determinados partidos, se están inscribiendo y ofreciendo como personeros, por ejemplo, ¿no es cierto?, para defender el voto de la candidatura en la cual creen. Eso a mí me parece que es involucrar a los jóvenes en el quehacer político de manera muy concreta, muy directa. Ahora, hay claro, por supuesto, precisamente con esta dispersión, ¿no?, de la política, con esta supuesta apatía, el interés de los electores vuelve en muchos casos de repente a cantones más pequeños. O sea, no es solamente democracia, autoritarismo, mano dura, desorden, que también es una forma de verlo desde la otra perspectiva, ¿no? Y que explica en mucha medida, por supuesto, un arrastre tan importante e innegable como es el del fujimorismo, ¿no? No es que los electores fujimoristas digan prefiero el autoritarismo. De repente lo que está diciendo es necesitamos un poco más de orden también. Pero, por ejemplo, se ven pues cómo irrumpe en la arena política el tema de ciertos derechos civiles, derechos de minorías. Hay también un contraste, yo he podido ver, ¿no?, las últimas semanas, entre también un voto conservador fujimorista frente a lo que también se puede considerar más liberal de repente en términos
relativos, ¿no? Lo que encarna Pedro Pablo Kuczynski. El tema del conservadurismo versus el liberalismo, y ahí incluyo los derechos de las minorías homosexuales, el derecho pues al aborto y demás, ¿no? Derechos de mujeres, marca muchísimo hoy la vida política, no solo en el Perú, lo estamos viendo incluso en Estados Unidos. La crisis del Partido Republicano también tiene que ver con el hecho de que de alguna manera haya sido capturado, entre comillas, por unas élites muy radicales en términos también morales, pero también responde pues a un electorado. Es interesante también esa división, ¿no te parece? Es nueva de alguna manera, ¿no? Esos movimientos, digamos, en la política, que también se dan en todo el mundo, son interesantes porque refrescan la manera como los políticos ven el quehacer público, ¿no es cierto? ¿Cómo le hablas a tu electorado? ¿Cómo no? O sea, partidos conservadores en Europa se han abierto de manera impresionante a los temas de derechos de minorías, en concreto de minorías sexuales, de las comunidades LGTB, ¿no? Partidos que tradicionalmente, por ejemplo, estaban opuestos a temas como matrimonio entre personas del mismo sexo en Europa, hoy día están considerando esa opción, se han abierto, en todo el mundo hay una apertura, y en el Perú esta campaña yo diría que la ha marcado, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con otras minorías como afrodescendientes, como indígenas, que hacen sentir su voz y hacen sentir su agenda, ¿no? Que se discuta eso y los candidatos se ven obligados a responder a esa agenda y a tener propuestas, ¿no? A mí me parece que esta elección marca también un peso importante de las redes sociales en las que mucha gente ha podido expresar su propio punto de vista y contrastarlo con los de los demás. ¿Cómo va a jugar esa diversidad, crees tú? Bueno, no sabemos qué vaya a pasar con el Ejecutivo, lo sabremos dentro de pocas horas, pero por ejemplo, ya con un Congreso constituido con la mayoría que tiene, entraña sus riesgos también. Es decir, si el espíritu y el talante no es democrático y de apertura a distintas posiciones, también vas a tener una calle que se va a mover, vas a tener una cantidad de foros, porque por supuesto ahora pues los medios de comunicación tienen un peso impresionante en términos de la transmisión de estas opiniones. El Congreso y la relación entre Ejecutivo y Legislativo es cada vez más, digamos, la estructura va cada vez más en contra de los tiempos que vivimos, ¿no? Mediáticos, de mensajes distintos, ¿no? Estos parlamentos declamativos, ¿no? Las grandes retóricas, eso como que, es decir, ya no encaja en nuestros tiempos. Efectivamente. ¿Cómo crees tú que va a jugar esa relación entre Ejecutivo con un Legislativo, digamos, claramente ya con mayoría, ¿no? La política ha cambiado y uno de los cambios que hay en la política supone que la velocidad del quehacer político es diferente, ¿no? Entonces, hoy día los acontecimientos se dan con mucha rapidez y yo estoy seguro que desde mañana, gane quien gane, que va a ganar de manera muy estrecha, porque eso sí, no claro, hay que ser, digamos... no estamos violando ninguna ley. No estamos violando nada para decir eso, gane quien gane, lo hará sabiendo que hay un porcentaje muy importante en el otro lado, en la otra orilla, que no ha votado por él, ¿cierto? Entonces, el diálogo se va a tener que imponer simplemente porque cae por su propio peso. Es una interpretación, ¿no?, del mandato electoral, para empezar. Y el momento político va a cambiar muy rápidamente, ¿no? Ha habido quienes han dicho, tanta odiosidad va a dificultar que el nuevo gobierno se entienda con los demás actores. No, en realidad, felizmente, los políticos tienen cuero duro. Mañana estamos en un escenario distinto. Claro. Quien gane tendrá que... Los puentes que se tumbaron se van a volver a tender. Tienen que volver necesariamente, ¿no? Se van a tener que tender, y además en relación con hechos concretos. Otro de los elementos nuevos de la política es que se desarrolla, y sobre todo la política gubernamental, se desarrolla alrededor de hechos y coyunturas concretas. Tenemos que trabajar el tema en educación. Bueno, en educación, ¿quiénes estamos de acuerdo en qué? Exacto. En salud, ¿quiénes estamos de acuerdo en qué? Entonces no hay ahí fardos cerrados en el que una fuerza es monolíticamente opuesta a todo lo que hace el gobierno. Eso en el mundo felizmente ahora está desapareciendo. Al mismo tiempo, Percy, vemos esta consolidación de la democracia de un lado, y de otro lado vemos gobiernos que terminan hasta las patas de los caballos en términos de popularidad, ¿no? Lo cual también preocupa. No porque necesariamente pues uno quiera que García o Humala sean actores políticos hasta el fin de sus días, sino que preocupa porque, claro, a la par de la consolidación de la democracia, tienes una línea de desgaste ahí. En eso el Perú sí se diferencia de otros países. En el post-fujimorismo todos salen mal, ¿no?
¿Cómo crees que eso podría ser revertido de manera democrática? Que a su vez la popularidad pues de un mandatario no te lleve pues inevitablemente a una situación autoritaria, que también es el riesgo para el Perú, ¿no? Efectivamente, nosotros nos distinguíamos frente a nuestros vecinos porque nuestros presidentes gobernaban con la llanta en el piso, claro, casi, ¿no es cierto? A pesar de cifras que todo el mundo te dice qué bien la economía. Y la gente decía, pero ¿cómo puede ser? Las cifras sociales, ¿no? No, digamos, lo primero también que se traduce de ese hecho es que la popularidad va por un lado y la estabilidad democrática por otro. Entonces no había ya que preocuparse tanto, o sea, por supuesto que es importante que un mandatario tenga el apoyo popular, que la gente valore lo que se está haciendo, etcétera, y siempre es mejor tener alta popularidad que baja. Pero se ha demostrado en el Perú que también se puede gobernar con baja popularidad. Exacto, ¿no? Y que la estabilidad democrática no está comprometida. Entonces, democracia de baja intensidad. Hay una cierta, yo creo que hay una cierta estabilidad, digamos, ganada, y que todo el mundo valora, que por supuesto hay que reafirmar y que hay que afianzar, pero que no nos quita el sueño en el sentido de que podría significar un problema para la estabilidad democrática. Para ir cerrando, Percy, reformas electorales, ¿qué nos debería llevar? Conversaba con la jefa de la misión de la Unión Europea, la señora Weber, y decía, oiga, fantástico que en la primera vuelta no hubiera de alguna manera este caos legal del que hablábamos, porque llevó a poner a las reformas electorales como una necesidad impostergable y de compromiso. Pero en la segunda vuelta se han olvidado un poco de eso, ¿no? Y entonces, claro, hay un congreso, otra vez, un congreso de mayoría clara, ¿no? Donde la pelota va a estar en la cancha, seguramente, claro, mucho depende de si Keiko Fujimori gana o no gana, ese tipo, pues, de relación. Pero no podemos perder de vista realmente la necesidad de poder asentar estas reformas electorales que se dieron a media caña y probablemente mal, ¿no? A finales del año pasado, ¿no? Yo también he dicho que la única ventaja, digamos, de todos los problemas que vimos en la primera vuelta es que la reforma se caía de madura y sin embargo efectivamente desapareció de la agenda. Totalmente. Y no me sorprendería, digamos, que empezando el nuevo gobierno y el nuevo parlamento desaparezca absolutamente. Entonces hacemos bien en recordar que ahí hay una tarea pendiente, que supone una discusión más o menos rápida, pero al mismo tiempo serena y cuidadosa de qué es lo que hay que cambiar y en qué sentido, porque tampoco se pueden hacer reformas a tontas y a locas, ¿no? Así es. Bueno, Percy, nada, terminar con la reflexión otra vez, ¿no? Felicitarnos por la consolidación de la democracia. Me acordaba otra vez de la frase de Enrique Sileri que hemos compartido, que incluso este grupo de jóvenes, ¿no? Que defendió más recientemente, que tuvieron pues alguna colaboración con IDEA, que es defender la democracia con audacia y optimismo. Hemos tenido gente como Enrique, ¿no? Y otros que dedicaron su vida en realidad a la defensa de la democracia, ¿no? Efectivamente. Y ahora creo que poco a poco vamos recogiendo esos frutos, ¿no? Así es, y recordemos que hoy a las 4 de la tarde se emite un flash, ¿no es cierto?, que hay que tomarlo con mucho cuidado. Por supuesto, lo más probable parte de ese temperamento democrático. Yo creo que hay que repetirlo a las personas. Todos esperamos con mucho interés el flash, ¿no es cierto? Pero hay que decir que ese flash es meramente indicativo, porque incluso la metodología que conduce a esas cifras es una metodología que no es tan rigurosa como la de los conteos rápidos. Exacto. Hacia las 5 o 6 de la tarde habrá conteos rápidos, esa es información más precisa, pero incluso si están muy ajustados, a partir de las 9, yo creo que sí, y esa es información siempre parcial, así que probablemente hoy día no tengamos un resultado definitivo, pero al flash de las 4 de la tarde hay que tomarlo con pinzas. Así es. Y entonces otra vez, con audacia y optimismo, que es ese contraste, ¿no? De vamos a tomarlo con calma y de todas maneras pues mirando siempre con alegría el futuro del Perú. Gracias, Percy, por estar con nosotros esta mañana y veremos cómo va desarrollándose esta jornada. Nicolás Salazar. Yo suscribo eso, nosotros como comunicadores, Enrique, y como no, las instituciones que defienden también la democracia, debemos de decir con cautela nomás, a las 4 de la tarde, efectivamente, ¿no? El boca de urna en una elección ciertamente que nos ha polarizado, ¿no? Es más complicado porque ahí aparece justamente el voto oculto, ¿no? O a veces el voto que no se quiere decir o el avergonzado. Vamos a ver, y Nico, recordemos que hemos tenido experiencias con boca de urna que no han sido del todo felices frente al resultado final. Entonces hay que reiterarle, yo creo, a los televidentes esa necesidad de calma, ¿no? Y ni siquiera el conteo rápido, ¿no? Vamos a esperar las cifras oficiales, 20 al 30% a las 9 de la noche según OMPE. Gracias, Enrique. Volvemos contigo más adelante con otra entrevista de interés. Nosotros hacemos una breve pausa, quédese con nosotros.